Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su punto de encuentro numismático. Hoy tenemos la oportunidad de tener a un buen amigo. Vamos a hacer la presentación en un segundo. Esta es la primera presentación que tenemos en el mes de septiembre, en el mes del aniversario de los 5 años de punto de encuentro. Ya muchos de ustedes, como Osvaldo, César Baroni y César Corrales, los Césares de la Roma, Federico, Jorge, Madonna, el licenciado Manfred Morales, que ahí lo veo, Daniel Oropesa, a todos nos han dado sus felicitaciones, muchas gracias. Pues comenzamos realmente una serie de eventos, tenemos un par de conferencias más, las vamos a publicar el día de mañana. Ya tenemos toda la logística, tenemos también unas rifas y actividades que van de la mano pues con el 5º aniversario, que es el día 14 de septiembre. Estamos a 9 días, ¿verdad? Es un gran gusto pues tener acá con nosotros al licenciado Federico de Ansó, pues es un muy buen amigo, una persona académica, eminentemente profesional, es de argentino, de los buenos, como todos. Es un graduado, es un licenciado en economía, es investigador, es numismático, es historiador, ha escrito unos artículos, ensayos, uno muy interesante sobre la CKG y el estudio de una de las piezas que tiene un resello de Guatemala, muy interesante, del 1840, que es hay dos conocidas que aparecieron en el catálogo de las monedas argentinas. Es miembro también del Centro Numismático de Buenos Aires, es miembro también del Instituto Numismático Avellaneda, es miembro también de Adventus Numismática Antigua, es el delegado, realmente representante de la Unión Americana Numismática, la UNAM, de la cual también es un orgullo de parte. Él es el delegado por el Polo Atlántico. Además, pues es un académico y es una excelente persona. El día de hoy nos va a dar una charla, como dice él, no académica, sino que una invitación al inicio de muchos temas numismáticos, pero realmente la academia, lo que estamos aprendiendo acá es precisamente lo básico y la calidad y lo mejor que tiene Federico y lo que da el grupo. Fue un orgullo también haber aceptado la participación de Federico para nosotros, para el grupo, para todos los amigos, para la gente que hemos estado involucrados en los eventos en América Latina. ¿Por qué? Pues porque Federico es una eminencia y es un orgullo que tengamos a su persona. Federico, no quito más tiempo, tienes tú el control y con muchas ganas esperamos comenzar a ver tu historia, tus piezas y todas tus cosas. Muchas gracias. Y solo, perdón, tristemente llegamos al tope de 100 personas en el evento, se nos llenó el cupo. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, noches o días para todos los colegas. Un gusto primero saludar efusivamente al punto de encuentro numismático Guatemala en el mes de su 5º aniversario, que estamos en estos días a punto de celebrar y que estamos ya celebrando en la práctica. Y muchísimas gracias por la invitación a los amigos del punto de encuentro para participar en esta maravillosa jornada que, como decía don Álvaro y el amigo y colega don Álvaro Cordón, hemos llegado a los 100 participantes. Y voy a señalar, como dijimos hace un instante, que no es una presentación académica. Sencillamente va a intentar ser una presentación de tipo coloquial y de invitación a quienes gusten de esta variante o de esta
vertiente de la numismática, hablando de los dineros antiguos a través del mundo y a través del tiempo, para que podamos compartir información, puntos de vista todavía no definitivamente resueltos e información bibliográfica inclusive. Y después veremos alguna serie de piezas que pueden resultar más o menos interesantes a través del mundo y distintas culturas y civilizaciones. En primera instancia, debo señalar que esto, en mi afición y de mi pasión por la numismática, que vuelvo a decir, esta es una presentación no académica, pero que pretende tener todo el rigor científico que nuestra ciencia nos exige. Y, por lo tanto, intentaremos brindar toda esa información. Y esto arrancó hace algunos años con algunas presentaciones que tuve la suerte de poder formular, como en este caso, una en el Centro Numismático de Buenos Aires, donde hablamos de los dineros pre- y posmonetarios, e incluyendo en el título de monedas primitivas a también algunas piezas exóticas y curiosas de muy distintas épocas y lugares. Y esto siguió en el tiempo, fuimos profundizando nuestro interés en la cuestión, y no hace mucho, quizás el año pasado, sin ir más lejos, también tuvimos la oportunidad de participar y de hacer esta exposición que vemos en pantalla en el Encuentro Numismático de Buenos Aires, que organiza el Centro Numismático de Buenos Aires desde hace varios años, y que tuvo la gentileza de invitarme a presentar esta breve exposición de algunas de las piezas de mi colección referidas a los comienzos de la numismática, es decir, el planteo que yo pretendo hacer, es decir, la moneda de la que vemos en la derecha, la moneda que nació, y la moneda tal cual y la conocemos, que nació por un lado, en el Mediterráneo, con estos ejemplares que vemos a la luz, y por otro lado, en la lejana China, más o menos para la misma época, digamos unos 7 siglos antes de nuestra era, es decir, unos 2700 años, que sin embargo debemos analizar y estudiar y revisar que tuvieron una evolución los símbolos y signos e instrumentos dinerarios, no ya monetarios todavía, sino dinerarios, de muchos cientos y miles de años previos a la aparición y rápida expansión de la moneda en los ámbitos que ya señalamos. Así que nos referiremos brevemente a algunos aspectos y quizás encontremos algunos cortes muy violentos, para llamarlo de alguna manera, sobre los temas que vamos tratando, para pasar rápidamente a otros y poder seguir con esta inquietud que es incentivar y entusiasmar a quienes quieran estudiar y revisar un poco esta interesantísima faceta de la numismática. Comenzaré señalando y remontándome a millones de años de antigüedad acerca de la antigüedad de nuestro planeta Tierra, de las innumerables especies que lo habitaron y aquellas que desaparecieron en diversos periodos, y con el caso paradigmático de los dinosaurios. Y con esto nos queda en claro que la evolución del hombre y de sus ancestros es definitivamente milenaria. Y de ello dan cuenta, en este caso, esta ilustración de Thomas Henry Huxley, que en el siglo XIX ya señalaba la presunta y presumible evolución que también Darwin acompañó en su momento, desde el Homo habilis, pasando por diversas estadías y estadios del hombre en su evolución, hasta llegar al Homo sapiens sapiens miles y hasta quizás millones de años a posteriori. En este sentido, hay evidencias concretas y científicas
de la evolución y expansión del género humano, ya estamos hablando del Homo sapiens sapiens, cuyo origen en la Eva mitocondrial, ubicada en el centro de África, hace 200.000 años, nada más ni nada menos, tuvo la expansión que estamos viendo en este planiferio hacia distintas regiones del mundo para llegar finalmente, y digo así, como se nota en los símbolos que vemos, hasta nuestra América del Sur, entre 10.000 y 1.000 años de aquí hacia atrás. Así que tuvimos una enormidad de cantidad de años donde el hombre fue evolucionando y transitando las distintas regiones del mundo. Pero aquí pasaremos a ver, y no, quizás aquí me detenga un par de minutos en este planiferio, nos da cuenta del estado social y tecnológico de las diversas regiones del mundo hacia 1.000 años antes de nuestra era, que claramente son o significan la etapa previa a la aparición y expansión de la moneda tal y como la conocemos actualmente. Es decir, vamos a revisar rápidamente, pero no tanto. Encontramos que en color amarillo se reflejan las regiones del mundo donde, o en esta época, o en las cuales en esta época estaban pobladas por poblaciones de cazadores y recolectores, es decir, poblaciones nómades que subsistían de la caza o de la pesca y de la recolección de los frutos y de los productos de la tierra y que debían emigrar o migrar en cada oportunidad que ellos se agotaran. Y como ves, o como vemos, es una importante cantidad de región del mundo. Enseguida vemos también la región en violeta de los pastores nómades o nómadas del norte de África, de la península arábica y del Cuerno de África, como se denomina, que ya habían consolidado o habían logrado, además de su condición de nómades, llevar sus rebaños de diversos animalillos que les servían tanto de alimento como de abrigos con sus pieles, etc. Y también vemos las sociedades agrícolas simples, que están coloreadas en verde, en las distintas regiones, ya sea en el centro de África, ya sea en el centro y el norte de África, digamos, en el lejano oriente, en toda la región de China e inclusive del sudeste de Asia, y en importantes regiones de América, como son en México, Centroamérica y el arco andino y las Guyanas en América. Asimismo, vemos que hubo sociedades agrícolas más complejas, con mayor desarrollo tecnológico y económico. Están coloreadas en color marrón o castaño, como se prefiera, que principalmente las vemos en Europa, en algunas regiones de Asia, en el centro de la India, algunas también en la lejana China, y básicamente en América las encontramos en México y Centroamérica, en nuestro país anfitrión de hoy, en Guatemala, y también en Sudamérica, en la región de Ecuador, de Perú y de Bolivia, que estas habían alcanzado un mayor grado de complejidad y de desarrollo social, económico y productivo. Y por fin encontramos también asimismo en el color celeste unas pequeñas regiones de estados muy organizados. Esto se da en el Valle del Nilo y en la Mesopotamia, es lo que se dio a llamar la media luna fértil, los valles de los ríos Éufrates y Tigris, junto al Valle del Nilo, importantísimo y gran desarrollo de lo que hoy podríamos denominar la civilización occidental, y también en la lejana China, donde encontramos una región de alto desarrollo y de un estado grandemente organizado para esta época, de donde
estamos en 1000 años antes de nuestra era actual, que es muy, muy cercana a la etapa de la aparición y expansión de la moneda tal y como la conocemos hoy día en el mundo. Y acá haremos entonces alguna reflexión. ¿En qué? En las teorías, diversas teorías, sobre los posibles orígenes del dinero y de la moneda. Y así encontraremos unas raigambres de tipo social, donde debemos resaltar, en el primer caso, el don. Esto que sucedía en el seno de la familia, de la tribu y del clan, en aquellas colectividades de cazadores y recolectores, donde aquel que obtenía recursos de la caza y de la recolección, se obligaba a sí mismo a dar al prójimo, a su familia, a su tribu o al clan, que a su vez recibía de buen grado y de alguna manera se comprometía a retribuir en el momento que ellos fueran quienes obtuvieran esos recursos de la caza o de la recolección. Asimismo, otro origen de orden social es el de que nace del ritual y lo sacro. Por ejemplo, tenemos que el dinero de la novia y la dote matrimonial implican este tipo de rituales que en estas sociedades primitivas y más modernas también implican que el novio, el futuro esposo y su familia habrán de doblar alguna cantidad en honor al retiro de esta persona, la novia y la futura esposa, que dejará de pertenecer a una familia para ingresar a esta otra, y esto generaría algún tipo de perjuicio. Por lo tanto, será compensado con la dote matrimonial. También encontramos que dentro del ritual y lo sacro existirán los tributos al templo y o al palacio, ya sea a lo sacerdotal o a la nobleza, que irán acumulando de esta manera su poder con los tributos recibidos. Y también encontraremos dentro de lo social y ritual esto de las manifestaciones de atribuciones mágicas, los talismanes e incluso el dinero mortuorio, aquel que acompañaba a los difuntos en su última morada. No menos importante es el aspecto de los dineros simbólicos, que perdurarán a lo largo de siglos y de milenios, vamos a decir puntualmente, como emblemas de prestigio, de riqueza, de poder, de ostentación y de riqueza ornamental. Esto en todas las civilizaciones que revisemos encontraremos que existió. Y habida cuenta de estas diferencias de desarrollo que veíamos anteriormente, ha permanecido durante siglos, inclusive milenios, como tradiciones de tribales o de colectividades o de comunidades y de civilizaciones. Por fin también existe un origen social de orden resarcitorio, como es el dinero de sangre, aquel que retribuye o que debe pagarse para pagar la muerte o la herida de una persona o de un animal del prójimo, así como el pago de daños y perjuicios que también deberá efectuar el que dañó a quienes hayan resultado dañados. Y por fin, que con la intención de reemplazar aquella famosa ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente, y que terminaba resultando altamente perniciosa. Estos dineros resarcitorios fueron reemplazando a esta dura ley del talión. Y por fin, y a posteriori, en épocas ya de evolución concreta de estas colectividades y comunidades, a donde logran asentarse y dejan de ser cazadores y recolectores para ir transformándose paulatinamente en pastores y agricultores,
Entonces comienzan a aparecer los excedentes agroganaderos que darán lugar al trueque y al intercambio basado en relaciones de producción que suplantan al don y a otros mecanismos y que en algunos casos, por los estudiosos, son tomados como el inicio de la moneda y del intercambio, esto del trueque. Pero como vemos, hay otra serie de situaciones que hemos revisado anteriormente que dan cuenta de una larga y milenaria historia en esta evolución. Y así vemos que la evolución de esta revolución neolítica que se da alrededor de 7.500 años antes de nuestra era, el hombre cazador-recolector nómada, con una economía de subsistencia elemental, pasa a transformarse en el pastor-agricultor, en asentamientos más primitivos o más avanzados que comienzan a generar excedentes en la producción. ¿Y en qué producción? En los productos de la tierra y del mar. Llámese la agricultura, con los diversos granos de trigo, cebadas, arroz, maíz, centeno, etcétera, todos estos que vemos, incluyendo el cacao, el café y la coca en nuestra región americana, hierbas y especias, etcétera. Y en materia ganadera, los vacunos o ovinos, caprinos, porcinos y equinos y otras especies alrededor del mundo. Los productos avícolas, tales como gallinas, pollos, pavos y patos, y los productos de la piscicultura, como peces, mariscos y moluscos. Y a su vez, en cuanto más van evolucionando estas sociedades, obtienen productos elaborados, tales como el aceite de olivas y de sésamo y de otros productos primarios, los vinos de la uva y las antiguas salazones de pescado que ya los fenicios practicaban y traficaban con ellas. Para no dejar afuera también los productos de extracción mineral de estas sociedades que iban avanzando y consolidándose, como la sal, el jade, el ámbar, las gemas y los minerales del cobre, la plata y el oro, que serían la base posteriormente de las transacciones dinerarias primero y monetarias después. Bueno, y ahí pasaremos una simple visión por eso, en ese caso, nuestro ejemplo de nuestra diminuta colección de una multitud de estos granos, y legumbres, especias y otros productos que fueron de utilidad en aquella época. Y rápidamente vemos también los productos, las llamas, alpacas, guanacas y vicuñas, que fueron la riqueza ganadera de las civilizaciones andinas. Y en la imagen de la derecha, el ganado bovino, caprino y porcino, en una pieza muy simbólica y muy moderna, obviamente, que constituyeron a los animales que con sus pieles, cueros y carnes, fuente de abrigo, alimentación y riquezas en todas las civilizaciones y culturas a través de los siglos y milenios, para decirlo claramente. Y enseguida vemos un caso concreto del famoso Aes Signatum, instrumento dinerario de la antigua Roma, en la cual bronces con figuras animales harían surgir el término pecunia, por todos conocido y utilizado. El término pecunia surgía de las figuras de los animales, no de las piezas monetarias o dinerarias en sí mismas. E incluso en un ejemplo posterior nos encontramos con que estas figuras del mar, los delfines de Olbia, colonia griega a orillas del Mar Negro, que fueron emitidas en piezas de bronce fundido alrededor del siglo V antes de nuestra era. Y asimismo, vamos al otro aspecto, que es el aspecto mineral, donde la sal fue un milenario instrumento de intercambio en todo el mundo. Valga decir y acotar que una porción de la paga de los legionarios romanos se efectuaba con sal,
de dónde devino el término salario, que hoy todos conocemos y manejamos en la economía moderna. En la región de Etiopía y Abisinia tuvo suma importancia durante siglos este instrumento de intercambio y de negociación. Y aquí vemos también en la foto superior a la derecha una vista del importante y magnífico Salar de Uyuni en Bolivia, con sus productos ya listos para ser transportados. Y acá debo hacer un corte de raíz para comenzar con otro de los aspectos que ameritan ser estudiados y analizados en este tema que nos ocupa. Voy a pasar a ver en esta figura, y voy a hacer mención a una persona en particular que la tenemos allí, que es Denise Schmant-Becerra, una arqueóloga francoamericana, especialista en materia de arte y arqueología y profesora honoraria de la Universidad de Texas en Austin, que nos muestra y que estudió profundamente los bulas o buliaes y cálculis de arcilla cocida que se utilizaron entre 9.000 y 5.000 años antes de nuestra era, y quien, bajo estudios de absoluto rigor científico, presentó contundentes demostraciones de que la escritura, que es posterior, se desarrolló en base a la necesidad que tuvieron para contar y registrar cantidades, y no cantidades abstractas, sino cantidades de productos y de mercancías, los hombres del período paleolítico superior. Y por supuesto, esto surgió y evolucionó entre 9.000 y 5.000, teniendo un fuerte impulso a partir de los 7.500 años antes de nuestra era. Muchísimas piezas de estas están en el Museo del Louvre en París y dan cuenta de esto. ¿Cómo funcionaban estas piezas? Un traficante, un comerciante que transportaba mercaderías en las largas caravanas de una región y de una cultura y de una civilización a otra, solía llevar estas esferas, como vemos, las bullas, las esferas de arcilla cocida, que en su interior incluían los cálculis. Esos cálculis daban cuenta de la calidad y la cantidad de la mercadería que este mercader transportaba de un lugar a otro, y tenían sus sellos en el exterior, de tal manera que al llegar al punto de encuentro y al punto de llegada de su tráfico y de su comercio, quien recibía tenía oportunidad de, en este instrumento de registro, tomar nota y tomar cuenta, abriéndolo y rompiéndolo, de, a través de los cálculos, qué tipo, qué mercadería, qué calidad y qué cantidad. Impresionante, sobre todo por la antigüedad y por la implicancia dineraria que tendrá. Y esto fue, para simplificar, hay registrar unas 52 fichas de 12 categorías diferentes de estos tipos, y están con caracteres cuneiformes, sumerios, y que también en este caso están descritas en idioma castellano cuando esto fue posible. Es impresionante esto. Y damos otro corte a otra realidad para el estudio de estas cuestiones. Y ahí nos vamos a algo que nos ha apasionado desde hace muchísimo tiempo. El Código de Hammurabi, de Babilonia, rey de Babilonia, en alrededor de 1750 años antes de nuestra era. Escúchese, 1750 años antes. Estamos hablando de no menos de un milenio, de 1000 años antes de la aparición de la moneda tal y como la conocemos en nuestro mundo. Esta estela de diorita o de basalto se encuentra en el Museo del Louvre
en París. Cuenta con 282 artículos, de los cuales unos 80 son normativas dinerarias, puntualmente y claramente, sin que existiera moneda circulante. Estamos hablando 1000 años antes de la existencia de la moneda. Este código, que también es una ley de precios máximos, oh caramba, mucho antes del código de Diocleciano, por ejemplo, o tantos otros que hemos conocido a posteriori. Pero sin embargo, la importancia de él radica en que registra todo tipo de transacciones dinerarias que se especifican, y esto es muy importante consignarlo, en granos de cereal, podría ser cebada o trigo, etcétera, en cabezas de ganado o en plata al peso, obviamente. Entonces, cada una de estas transacciones, tanto de los granos como de la plata, exigía el uso de balanzas y de mediciones cada día más complejas. Este código, importantísimo e interesantísimo para el estudio, de los cuales hay importantes versiones en nuestra lengua castellana, estipula precios máximos, regula contratos de arrendamiento, salarios de peones y dependientes, multas, tributos al templo y a la corona, dinero de sangre, dotes. Es interesantísimo y es una punta de estudio inevitable para quienes gusten de esta interesante faceta de la numismática. Es absolutamente recomendable, y vuelvo a repetir, hay traducciones diversas en nuestra lengua castellana. Ahora, esto estuvo acompañado en esa misma época y región, es decir, en la Mesopotamia, por las tabletas de arcilla cocida, con escritura cuneiforme que utilizaron las civilizaciones de la Mesopotamia, que, como dijimos, quedaban entre los valles del Éufrates y del Tigris, y que eran las civilizaciones sumerias, acadias, de caldeos, asirios y, por fin, babilonios. También eran de utilidad en el registro de contratos varios: deudas, créditos, arrendamientos, escrituras, trata de esclavos, herencias, deudas y pagos por difamación, daños a animales y personas, resarcimientos y muchas otras más. Se encontraron y se conocen miles de estas tablillas o tabletas de arcilla en ciudades como Ur, Uruk y otras de la Mesopotamia. Y un dato interesante es que cuando esta tableta implicaba una deuda entre un deudor y acreedor, al momento de saldarse esa deuda, lo que resultaba era la rotura de esa tableta y quedaba de esa manera saldada la deuda y sin más comprobante de su existencia. Después de este breve capítulo de interesantes antecedentes del tema que nos ocupa, vamos a hacer unas breves referencias bibliográficas respecto del origen de los dineros y la moneda en su momento. Entonces acá tenemos dos obras interesantes, que son una del francés Babelón, Los orígenes de la moneda en su aspecto económico e histórico, que bucea desde el origen de las transacciones en metales y demás. Y la del británico, que William Ridgway, que nos habla del origen del dinero metálico y interesantes capítulos sobre los estándares de peso y con ello los estándares de peso que fueron utilizados en las diversas civilizaciones y culturas y los ponderales específicamente que utilizaban. Pero bueno, con mucha mayor importancia para el tema que nos ocupa, vamos a ver ahora dos obras cruciales. Quien le guste, le interese estos de los dineros primitivos, las monedas primitivas, no pueden dejar de pasar por las obras de Alice Hinston Quigin y de Paul Ensick, que en ambos casos se llaman Primitive Money, a donde debiéramos traducir correctamente como
como dinero primitivo, no monedas primitivas. Ambas son del año 1949, ahí fueron editadas, y realmente proponen sendos y diversos criterios de clasificación. El caso de Quigin tiene importantes y muy hermosas ilustraciones, inclusive fotografías a color. Y en cambio, Paul Einzig nos da unos estudios de carácter teórico y demás, pero sin mostrar ninguna ilustración aparte de las que muestran en su portada. Y una fuente bibliográfica posterior, ya de fines del siglo pasado, es esta obra de Charles Opitz, que está más dirigida a una descripción y ilustración, inclusive, como vemos, en tapa y contratapa a todo color, y en su interior, con cada pieza que él menciona está ilustrada, monocromática, y que él denomina Odd and Curious Money, que podríamos traducir como dineros curiosos y exóticos. Tiene una particularidad que ahora vemos enseguidita, que está ligada a la forma que adoptaron estos tres autores para utilizar como criterios de ordenamiento de esta faceta de los dineros primitivos. Paul Einzig propone tres vertientes. El estudio, y hay varios capítulos al respecto, desde el punto de vista etnológico, estudiado por continentes. A su vez, en la siguiente porción de su obra, nos refiere a criterios históricos, pasando de la antigüedad por el medioevo y hasta la modernidad, también en relación a regiones y países. Y un último criterio de orden teórico muy interesante y muy instructiva es el que aporta la definición, orígenes, valores, políticas y filosofía de estos dineros primitivos. Por su parte, Quigin nos dirige hacia la necesaria visión de la evolución antropogeográfica de estas piezas y recurre a la tipología, ya sea como alimentos, ganado, vestimentas, ornamentos y herramientas, como a los materiales de uso, conchas marinas, textiles, materias primas, metales, etc. Y en cambio, Opitz, en un criterio mucho más utilitario, utiliza meramente un orden alfabético, en su propio idioma inglés, por supuesto, pero con la prolijidad de respetar en cada una de las piezas que señala la localización geográfica y cronológica de ellas, más el agregado, en este caso interesante, de los precios actuales en su momento de las piezas, tanto originales como tardías, réplicas o variantes. Y otros autores recurrirán al análisis por civilizaciones, culturas o regiones. Hay otros autores, entre los cuales vamos a citar rápidamente a nuestro cordial y común amigo y maestro y apreciadísimo Osvaldo Rodríguez, que en su obra Os Dinheiros Primitivos, en un idioma portugués brasileño de una hermosa y fácil interpretación, nos muestra e ilustra brillantes y numerosas piezas de distintas regiones y modelos. Gracias, Osvaldo, y sé que estás hoy presente aquí y te lo agradezco muchísimo. Otra obra de esta bibliografía interesante, la historia del dinero, de Clint Davis, un galés que hace una muy linda recorrido por la historia de los dineros. Algunas otras piezas interesantes son esta subasta de Hans Schulman, famoso y conocido comerciante al respecto, que tiene interesantes piezas de remate de dineros primitivos.
Y por fin, una obra de hace unos varios años, en nuestra lengua castellana, del Correo de la UNESCO, que hace una interesantísima recorrida por una gran cantidad de estos dineros que nos convocan hoy a esta conversación. Y no podía faltar, en homenaje a quien hoy es nuestro anfitrión, nuestro país anfitrión, la mención de estas dos obras maravillosas, que son las joyas numismáticas de Guatemala, y la otra, que es parte de esta serie, del jade al polímero. Nos dan y nos acercan a importantes menciones de dineros utilizados en la época prehispánica en esta región. Y vamos al grano del cacao. El cacao sagrado en toda la región, en las culturas olmeca, maya y azteca, que sirvió como instrumento, inclusive ya a posteriori, en la época de arribo de los colonizadores hispanos. Y valga decir que este fue un instrumento dinerario y simbólico trascendental en la cultura de estos pueblos, y que sus granos, semillas o almendras, como se las quiere llamar, tenían precisas valoraciones. Y vamos al caso. La unidad era el sontle, que equivalía a 400 granos. 20 sontles equivalían a un jiquipile, o sea, a 8.000 granos. Y 3 de estos jiquipiles constituían una carga de 24.000 granos, precisamente valuados y valorados. Hay documentos de la época hispano-colonial que señalan equivalencias precisas tales como estas que mencionamos. Para 1555, un real equivalía a 140 granos de cacao. Y en 1590 hay noticias de que un escudo, moneda de oro, si la hay, valía 1.600 granos. Esto es información que nos brinda Charles Opitz en su obra. Siguiendo en nuestro anfitrión del día de hoy, tenemos que las plumas del quetzal, ave sagrada, si las hubo en esta cultura milenaria, eran de alto valor, por supuesto, simbólico y ornamental, que también, y con respecto a otras plumas, como vemos en la imagen inferior, de indios de la América del Norte, más de los actuales Estados Unidos y Canadá, también las plumas, no en este caso de quetzal, sino de otras aves, resultaban de alto valor simbólico y ornamental, que tuvieron también con seguridad utilizaciones dinerarias. Otros ejemplos también válidos para esta Guatemala y Centroamérica, el Spondylus, cuya concha trabajada vemos acá en la imagen y que resultaba en el collar de cuentas que vemos a la derecha. Y finalmente, para esta grata mención de nuestros anfitriones, el jade fue un material, en este caso, de la región de Petén, que también era utilizado para joyas y, digamos, pulseras y collares de alto valor simbólico y ornamental entre las clases dirigentes y pudientes. Y ahora daremos un gran salto, porque este jade, que era fuertemente utilizado tanto en Guatemala como en México, en estas culturas, y en Centroamérica, digamos, en estas culturas de los pueblos originarios, también tuvo su reflejo y su utilización en el lejano oriente. Y acá vemos una pieza esta vez de nuestra colección, una pulsera de jade, del lejano oriente, que es muy bonita, muy hermosa, y que en cada una de las 18 cuentas lleva inscrito un carácter en idioma chino. Una maravilla, obtenido en algún anticuario chino de Buenos Aires hace un tiempo. Y entonces ahora seguiremos por aquella región del lejano oriente, revisando algunas interesantes piezas
de estos dineros primitivos. Entonces acá estamos ante una serie de caracolas o conchas marinas de uso dinerario en diversos lugares y épocas, entre los cuales encontraremos los caurís, que ya vamos a hablar de ellos, y algunas otras piezas de diferentes características, pero que en todos los casos fueron utilizados en diversos continentes, en diversas civilizaciones y culturas, como instrumentos de intercambios dinerarios y como moneda. El caso más simbólico y significativo es en este que vemos en este momento, que son las... Perdón, acá tenemos algo que nos afecta. Bien, esta en la China antigua, las caracolas o conchas de caurí, la científicamente denominada Cypraea moneta, hace siglos sirvió como instrumento de dinero y de pago en aquella región de la China, y cómo sería su importancia que en ese transcurso del tiempo en esa región tuvo importantes imitaciones en bronce, en hueso, en plata y hasta en oro, que son las que estamos viendo en pantalla en este momento. Y algunas de ellas, como el caso de las imitaciones en bronce, ya fueron asimiladas como moneda de circulación. Son las llamadas unknowns o ghost heads, es decir, nariz de hormiga o cara de fantasma, que son las que vemos del 1.4 al 1.16, que circularon como moneda corriente en la antigua China entre 400 y 220 años antes de nuestra era. Esta imagen es una fuente del catálogo de David Hartle, que ya veremos en un ratito más adelante. Pero la antigua China, sin ninguna duda, que fue uno de los orígenes de los instrumentos monetarios tal y cual los conocemos, tiene maravillas al respecto y para entretenernos. Acá nos vamos a encontrar con una multitud de piezas, desde las muy antiguas puntas de flecha, que habrían sido utilizadas como instrumentos de intercambio más de 1000 años hacia atrás, antes de nuestra era, por esta cantidad de piezas llamadas palas, llaves, cuchillos y lingotes, etcétera, de diverso uso. Acá son piezas de nuestra colección, todas las que vemos aquí, algunas con claramente de carácter original y algunas otras sin ninguna duda con carácter de réplicas o imitaciones mucho más modernas. Y la última de todas que vemos es una pieza de bambú mucho más moderna, pero con inscripciones dinerarias, utilizada alrededor del siglo XVIII en aquella región del lejano oriente. Y como para matizar alguna cuestión simpática, con las monedas, las llamadas monedas cash, las familias chinas formaban estas espadas de la suerte que engalanaban sus viviendas como símbolo de buena aventura y buena suerte. Dentro de la bibliografía que merece ser consultada al respecto, tenemos el Cash Chinese Coins de David Hartle, que ya mencionamos, y que es un compendio maravilloso de toda la evolución de la numismática antigua china. Y sin dejar de lado esta otra obra de Arthur Cotterell, que nos habla del primer emperador de la China y la famosa tumba encontrada en el siglo pasado, a donde están cientos y hasta miles de figuras de guerreros chinos que eran la custodia de la tumba del emperador. Apasionante para interiorizarnos en la cultura milenaria de ese imperio. Y de ahí saltamos al sudeste de Asia y en un golpe también de corte fuerte,
nos pasamos a los instrumentos dinerarios y monetarios, tanto del continente de Oceanía, como de las porciones de la Micronesia, Melanesia y Polinesia, con las multitudes de islas y de las culturas que ahí, y de las civilizaciones que ahí evolucionaron. Un claro ejemplo de esto, que es apasionante, es esta visión que tenemos acá. Esta es una fotografía de finales del siglo XX, de segunda mitad del siglo XX, de habitantes, de guerreros de Papúa Nueva Guinea, en esta región que estamos refiriendo, a los cuales vemos ataviados, no solo con sus armas, sino con todos sus ornamentos, muchos de los cuales son de importante valor dinerario, a más del simbólico del poder y de la riqueza. Una maravilla que nos habla de que hasta hace muy poco tiempo esto estaba, y con seguridad en algunos rincones, sigue teniendo su vigencia. Al respecto vamos a hacer una referencia bibliográfica interesantísima que me permito recomendarles, que es esta publicación en la revista Numisma de origen español, de la Asociación Iberoamericana de Estudios Numismáticos, del año 2012, donde estos autores, María Dolores San Millán Berger y Miguel Ibáñez Ártica, nos hablan de las monedas concha de Oceanía, en un brillante, además de tener la grata ventaja de estar en nuestra lengua castellana, en sus 59 páginas tiene 33 fotos, pero de ellas surgen más de 208 imágenes fotográficas a color de ejemplares ornamentales y de índole dinerario utilizados en toda la Oceanía. Y vuelvo a repetir, con la virtud y ventaja de estar en nuestra lengua. Absolutamente recomendable. Y para dar continuidad a esta cuestión de los emblemas y de la simbología de la Papúa Nueva Guinea, encontramos una página de esta publicación que citábamos recién y una serie de los billetes actuales de circulación de moneda papel en este país de Nueva Guinea, donde se recrean multitud de aquellos primitivos dineros que se utilizaron durante gran cantidad de tiempo y posiblemente hasta no hace mucho en esta región. Bueno, esto sucedió, y voy apresurando esta exposición para comentar otros instrumentos ornamentales, collares, pulseras y demás, que han tenido y se ha comprobado el carácter dinerario basado en su carácter ornamental, suntuario, simbólico del poder y de la riqueza, en distintas regiones. Acá tenemos desde collares con dientes de perro, pasando por frutos que, dígase de paso, de alto poder venenoso, peligrosísimos, y algunas, como este collar de la isla de Pascua. Y no podíamos dejar de lado la importancia del ámbar y su uso habitual en collares y otros ornamentos. Estas piezas de nuestra colección muestran también unas piedras de ámbar con insectos embebidos, que las hace sumamente interesantes. Pero veremos asimismo que el ámbar, que es una resina mineralizada con miles de años de antigüedad, digamos, también tuvo su uso ornamental, que vemos en estas muchachas africanas que lo lucen con extremo placer y satisfacción. Y ahí damos otro salto a otros instrumentos dinerarios típicos del sudeste de Asia, que ahora veremos en mayor detalle.
En este caso, de nuestra colección, encontramos las monedas balas de plata sellada, las monedas canoa o botes de cobre, y también de cobre las monedas llamadas lenguas de tigre. Aquí veremos algunos detalles más específicos, los diversos tamaños de estas piezas que hacen, por supuesto, al diverso peso del metal y de su valor intrínseco, como son las monedas boticanoa. Y las diferentes monedas lenguas de tigre, con sus diseños muy particulares, que circularon en el sudeste de Asia, en Tailandia, en Laos, Camboya, en Vietnam, Indonesia, etc. Interesantísimas piezas de dineros primitivos y no tanto. Los que referíamos antes, las balas, las monedas balas, de plata o de oro sellados, circularon en Tailandia, el reino de Siam, entre los siglos XVI y el siglo XX. Y como vemos, tienen, como algunas otras monedas occidentales, los sellos que garantizan la pureza del metal y el monarca o estado que garantiza esa pureza y su peso. Y en otro tipo de materiales vamos a encontrar que diversos minerales, como estas piedras de cuarzo perforadas, fueron conocidas y utilizadas en Togo, en el África y regiones aledañas, como la moneda piedra o el dinero piedra de Togo. Que no serán las únicas, sino que encontraremos otras mucho más llamativas, vistosas y conocidas posiblemente por la peculiaridad que tienen. Las monedas o los dineros de piedra de las islas Yap, en la Micronesia, en la Federación de Micronesia, que son impresionantes por su tamaño y su peso, imposibles de trasladar en una hucha o monedero como cualquiera se dará cuenta, sino que son trasladadas desde regiones remotas, con mucho esfuerzo y sacrificio a través del mar, pero que quienes logran hacerse de una o más de ellas, demuestran con ello su poderío y su riqueza y ya quedan instaladas de una vez y para siempre en ese lugar y no serán trasladadas y servirán para diversas virtudes y adquisiciones y inclusive de alguna bonita muchacha como esposa. También las vemos en un sello postal de esa región, de esa federación de los estados de la Micronesia, y en una chapa patente de un vehículo que hace gala de llamar a la isla de la dinero de piedra, Jet State. Una maravilla sin ninguna duda. Otras piezas de estos dineros primitivos, o como se deben llamar, son las manillas, de uso en distintas regiones del África, constituidas en diversos metales y la mayoría o muchas de ellas fabricadas en Europa, algunas en los talleres de Birmingham y demás que conocimos como famosas casas de moneda posteriormente. Y la pieza emblemática que engalana nuestra colección, que es esta Cruz de Katanga, una pieza de cobre de alrededor de 1 kilogramo de peso y de unos 20 por 20 centímetros en ambos brazos, y que circuló en aquella región del Congo entre los siglos XVII y al XIX y quizás principios del XX. Y la vemos rodeada de una bandera y de 3 monedas de 1 y 5 francos del estado de Katanga, en un intento de separatista, de segregación, que fue alrededor de los años 60 del siglo pasado y que no prosperó, terminando a integrarse nuevamente en el Congo. Y damos otro salto de continente y nos venimos hacia nuestra América para ver puntas de flecha y hachuelas de piedra y de metal de las culturas andinas sudamericanas, donde las dos que vemos en la parte inferior son muy similares a las utilizadas
también en la región de México y Centroamérica por otras culturas mayas y aztecas. Y siguiendo en Sudamérica, encontramos que las hojas de coca, típicas del altiplano andino, y la chuspa, es decir, la bolsa a donde se las llevaba y transportaba, fueron instrumentos de cambio y de permanente vigencia hasta nuestros días en la zona, decía, del altiplano andino, incluyendo el norte de la Argentina, como hojas de consumo personal no ligadas, obviamente, a ninguna sustancia prohibida. Y también encontraremos en este norte y en otras regiones de toda Norteamérica importantes artesanías textiles. Estas son de carácter moderno, del norte argentino, las otras de Guatemala, donde también tenemos en claro que estas artesanías textiles tuvieron también su impronta y su valor de intercambios dinerarios. Y por fin, arribando hasta el final, encontramos esta imagen de los pobladores nativos de la Tierra del Fuego, el extremo sur de América y su canoa pescadora, que es una imagen que obra en el Museo del Fin del Mundo, y al otro lado vemos las pieles de animales, valiosos instrumentos dinerarios en los extremos tanto de Alaska, del Canadá, de Siberia o en la Tierra del Fuego, para estas poblaciones sujetas a los rigores del frío invernal. Para ir concluyendo, volvemos hacia la lejana China, donde este tipo de piezas dinerarias de valor intrínseco, como son sus metales de oro y plata, con los sellos, inscripciones que permiten registrar y avalar dicho peso, en este valor, en el famoso tael de origen chino, y que nos da muestra de que esto continúa. De hecho, la plata y oro en lingotes siempre permanecen de actualidad como instrumentos de acumulación y de atesoramiento que siguen vigentes hoy día. Y esta evolución de estos signos monetarios nos lleva, por fin, también a los dineros de plástico, es decir, las tarjetas de débito y de crédito bancarias, que han ido reemplazando a los instrumentos y monedas y papel moneda para instalarse definitivamente en nuestras culturas y, por fin, para concluir, encontramos con que el Bitcoin y las llamadas criptomonedas son el futuro que ya llegó. Dígase que estas imágenes que vemos son piezas simbólicas, ya que no se emiten como piezas monetarias, sino que son dineros informáticos, para llamarlos de alguna manera. Y, como dijimos antes, el futuro ya llegó y está con nosotros. Señores, ha sido por todo, espero no haberlos aburrido en demasía y quedo a vuestra disposición con los contactos que figuran al pie, tanto en correo electrónico como en el Facebook, y desde ya un eterno agradecimiento a los amigos del punto de encuentro numismático de Guatemala, en especial a don Álvaro Cordón, y agradeciendo la presencia de todos quienes nos acompañaron en el día de hoy. Es todo. Muchas gracias, Federico. Realmente muy interesante. Creo que en avanzada logré ver la cruz de Katanga. Muchas gracias. Esa es la pieza que se rifa al final del evento de hoy, ¿verdad? Sí, tienen que venir a buscarla, eso sí. Muy linda, ¿verdad? Gracias. Tal vez te molesto, nos devuelves la pantalla, por favor. Sí, señor. ¿Sí? Al tiro nomás. Al Ahí tiro, estamos. al toque. Bueno, muchas gracias. Dejamos abierto ahí. Vamos a tratar de ver todas las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna intervención o hacer alguna consulta a alguno de los temas, ahí pues Federico es un excelente académico y docente pues para aclararnos. Dejamos ahí abierta la oportunidad.
pues, clarísimo, todo que está muy bueno. Bueno, primero que todo, también te cuento, Federico, es la primera vez en la historia que tenemos un cupo lleno. Tuvimos el momento de menos de 98. 98, que es lo que tenemos ahora. Estuvo de 100, 99, 100, 99, pero siempre estuvimos sobre el 100, ¿verdad? Me da una pena, vamos a pedir también una disculpa a quien no se pudo registrar, perdón, que no pudo ingresar, pues porque sabíamos que esto era muy importante. Por cierto, también agradezco mucho a los decanos de algunas facultades de la Universidad Regional de Guatemala que nos compartieron en las áreas académicas, económicas, periodismo y varias personas. Hay muchos docentes, creo que hay un decano por ahí. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. También cordialmente los invitamos al Punto de Encuentro Numismático, que es un grupo, Punto de Encuentro Numismático de Guatemala. Pues es un grupo que tiene la finalidad de divulgar el conocimiento sobre la numismática, historia, monedas, billetes, medallas. Ahí vamos a poner al final el grupo para quien quiera conocer o involucrarse en esto, que tenemos ponentes internacionales a cada rato y pláticas tan interesantes y tan buenas como esta de hoy. ¿Sí? Por favor, estimado Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Álvaro. Es un placer saludarte y por intermedio tuyo hago llegar un efusivo saludo de felicitación a todos los que son parte de este prestigiosísimo grupo numismático de Guatemala, de este centro de tanta trascendencia que ya cumple su primer lustro de vida. También te agradezco, querido Federico de Ansó, por esta presentación magistral. Has puesto en el contexto histórico de miles, de cientos de años, de cientos y prácticamente de milenios en torno al concepto del dinero. Te agradezco mucho por esa excelente remuneración y quiero hacer una consulta en particular. Durante el periodo hispánico, Torres Medina lo cita en sus documentos, se dieron cuenta los conquistadores españoles que en el espacio geográfico del imperio Inca, lo que después se convertiría en el Virreinato del Perú, también se solía utilizar la hoja de coca con una implicación dineraria. Es una situación curiosa porque es una hoja muy conocida, culturalmente importante y tiene trascendencia para los países andinos. Y adicionalmente me ha encantado mucho ver en la presentación que has hecho los famosos cauríes e inmediatamente he evocado con nostalgia esas magníficas jornadas numismáticas de San Francisco en el año 2017, donde Jorge Madonna, nuestro anfitrión, nos colmó con atenciones y entre ellas de cortesía y de recuerdo de esa convención, una protomoneda histórica de caurí. Así que un abrazo para Jorge Madonna y esa consulta, querido Federico de Ansó, ratificando siempre mis felicitaciones por tu excelente trabajo. Si entendí bien, estimado y querido Daniel, efectivamente, la hoja de coca, ya en época prehispánica, era utilizada como un valioso instrumento de cambio y, por lo tanto, instrumento dinerario. Y hoy sigue teniendo una vigencia en todo el área andina, en lo que yo llamo el área andina, que viene desde Colombia, Ecuador, pasa por Perú, Bolivia y llega hasta el norte de Argentina y de Chile. Es más, para ser concretos, el uso de la hoja de coca para mascar y para formar el acullico, como se le dice, está autorizado explícitamente en las provincias del norte argentino, es decir, en Jujuy, en Salta y hasta Tucumán es factible comprar y utilizar la hoja de coca en este sentido.
Por lo tanto, no me extraña que ya a la llegada de los colonos hispanos tuvieran razón de la importancia de este producto, sobre todo por los beneficios que se le adjudican y que he comprobado personalmente. En el caso de estando en el Cusco, en el Perú, de un té de coca o el poder mascar esa hoja es altamente significativo para controlar los efectos de la altura en la persona humana. Por lo tanto, no sé si con esto satisfago tu consulta, pero coincido plenamente. Estupendo, Federico, estupendo. Te agradezco mucho por el comentario. Respondo una pregunta que está en el chat, es si vamos a tener esta plática, queda grabada con el permiso de Federico y la subimos al grupo y al canal de YouTube que tenemos en las siguientes 48 horas. ¿Sí? Tenemos aquí la pregunta, Federico. Karen Arones, ¿podrías explicar un poquito de las pecunias? ¿Perdón? ¿Podrías explicar un poquito sobre el concepto de las pecunias? Sí, digamos, esto es muy posterior y ya es en época también monetaria, pero hoy se habla en la lengua castellana de los intereses pecuniarios y hasta jurídicamente hay algunos conceptos al respecto. Y esto tiene su origen claramente, como decíamos, en las imágenes de aquellos animales, vacunos o porcinos o los que fueren, que eran llamados en latín como pecunia. De hecho, esto derivó en la denominación o la utilización de ese término, dado que, como sabemos, ¿no?, en aquella época, en aquellas regiones, las cabezas de ganado eran valuadas y tenían valor dinerario, pero importantísimo, por supuesto. Entonces de ahí deriva pecunia y lo pecuniario, los valores pecuniarios, es decir, los valores dinerarios. Dinero y cabezas de ganado, estaban emparentados totalmente en aquella época y en aquella región. Espero satisfacer con eso la consulta. Bueno, vamos leyendo acá algunas. Muchísimas gracias por la información tan importante, muy claro y muy interesante. Seguimos con alguna pregunta, comentario. Federico, ¿cuál es aunque creo que esta pregunta te la he hecho, ¿cuál es una de las piezas que a ti más te llama la atención o cuál es de tu preferencia la que más te gusta? La que tú quieres rematar al final. No, pero es una cuestión afectiva la cruz de Katanga. No por nada en particular, sino porque la circunstancia es que no he visto otra en Argentina. Tuve oportunidad de obtenerla hace muchísimos años de alguien que la trajo de Europa, de Bélgica posiblemente, y relacionado con el Congo belga, justamente, y bueno, por su dimensión y la prestancia que tiene, me impresionó gratamente y para mí es muy emblemática. Pero collares de jade y otras piezas también, a las cuales no adjudico un valor dinerario extraordinario, sino más que nada un valor afectivo y de coleccionista, que se mide en otros términos, ¿verdad? Federico, porque te toca, Wendy Juárez es docente de la Universidad Regional, ¿les podrías explicar sobre las criptomonedas? ¿Algún comentario? ¿Cómo funcionan? Bueno, eso hoy día te entras informáticamente por internet y pones Bitcoin en Google y ahí te explica. Hoy hay docenas de criptomonedas, pero que
la imagen que yo presenté y quise explicitar claramente, no existe. A ver, acá está. Este es un Bitcoin. Este es un Bitcoin y es una fantasía, porque no existe el Bitcoin como moneda, sino que se trata de una forma de operación que se hace a través de la tecnología informática y que está garantizado por una serie de sistemas informáticos, que hay una serie de organismos privados, e inclusive algunos países han puesto en marcha sus sistemas de criptomonedas con otros nombres, que lo que garantiza es la emisión de una determinada cantidad de estas monedas que tienen valores, eso sí, muy oscilantes, porque el Bitcoin ha llegado cuando nació, y me lo perdí, voy a decirlo claramente, porque estuve al tanto de que aparecía, pero no intenté, ni se me ocurrió, con unos valores muy bajos, hasta superar valores de alrededor de $20.000 por Bitcoin, por ejemplo, para después tener caídas muy significativas a valer nada más que $4.000 o $5.000 por Bitcoin. Inclusive se pueden adquirir por fracciones mucho menores, más alcance del bolsillo de un inversor común. Pero para investigar más, yo les aconsejo ingresar, googlear Bitcoin o criptomoneda y ahí tendrán una información mucho más certera de la que yo les pueda brindar técnicamente y con aval científico hoy día. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás Díaz saluda. Tenía una pequeña duda con referente a la moneda que es lengua de tigre. Quisiera saber cómo surgió esta y de qué material está hecho la moneda. Bien, las lenguas de tigre, que como dijimos son del sudeste asiático y circularon en esta región, llamémosle Tailandia, Laos, Camboya, Indonesia, etcétera, son monedas de bronce en su mayoría, con este diseño tan particular que al tacto justamente aparenta y significa esa rugosidad de una presunta lengua de tigre, y están hechos así, en bronce. Tengo entendido, no he visto ni he tenido en mis manos, yo tengo alguna en mi colección, pero tengo entendido que también hay algunos ejemplares que se hayan emitido en plata, pero no me consta por ahora. Buenas tardes, yo tengo una curiosidad acerca de las monedas grandes que presentó. ¿Cómo las intercambiaban entonces? Si era de gran peso y tamaño, ¿cómo era o de qué material estaba realizada en esas monedas? Si pudiera explicarme, por favor. Perdón, no le entendí. ¿Qué tipo, cuál de las monedas o cuál pieza? Federico, creo que parafraseando es cómo se hacía para intercambiar o hacer el tráfico comercial con las monedas, estas piezas, esos discos de piedra grandes, pesados. No. Esa moneda no es de intercambio, no es de comercio. Es una moneda de prestigio social, de símbolo de riqueza, típico de estas sociedades de esta naturaleza, de esta región. Por lo tanto, dije, para traerlas debían ir en sus canoas desde su isla a otras islas lejanas, hacer todo un trabajo de extracción desde el fondo del mar, donde fuera, etcétera, y trasladarlos. Una vez que estaban ya en la isla de Yap, ya quedaban en ese lugar, porque pesan hasta varias toneladas en algunos casos. Por lo tanto, no eran para llevar en la hucha o en el monedero familiar, digamos, sino que una vez adquiridas por el propietario como símbolo de riqueza y poder, quedaban instaladas frente a su propiedad o a donde él decidiera instalarlas. No eran una moneda de tráfico y de intercambio, sino de
prestigio, de poder y de riqueza. Perico, ¿considera usted que en la antigua Sumeria y sus tablillas cuneiformes podría estar pendiente el descubrimiento de un medio de pago de intercambio que no haya sido trueque en virtud de ser ellos artífices de las génesis de la escritura, de la sociedad, del gobierno, de las leyes? Un abrazo desde Guatemala, José Pineda, muy buen amigo, también miembro del Punto de Encuentro. Gracias por el saludo. Y sí, lo confirmo, en mi criterio, absolutamente esas tablillas que mencionamos, amparadas y avaladas asimismo en el Código de Hammurabi, que es de la misma región y de la misma época, eran instrumentos de control, de registro, de pagos, de transacciones. ¿Y cómo sería? Que yo creo haberlo mencionado, que cuando se establecía una deuda y un crédito entre deudor y acreedor, quedaba estipulado en la escritura cuneiforme en esa tablilla, que quedaba en poder del acreedor, obviamente. Y cuando el deudor cumplía con su obligación y saldaba, el acreedor, hecha y saldada la transacción, rompía la tablilla y con eso era el mejor recibo de pago. Ya no podía reclamar con su tablilla rota. De hecho, cuidaban mucho que no se rompieran, por supuesto. Creo satisfacer la respuesta. Espero. Muchas gracias. Selvin, por ahí quería mostrarnos algo. Un amigo de Punto de Encuentro también de Cobán, que es el delegado de una región. Selvin. Mucho gusto. Ahí ustedes mencionaban las plumas de quetzal que se utilizaron acá en Guatemala. Aquí fue el plumaje. Las plumas de quetzal. Sí, la maravilla. Y le voy a mostrar en un rato una pluma, pero de la cola. Este es el plumaje completo. No sé si logran ver bien. Sí, sí, perfecto. Muy bonito. Perdón, la pluma de quetzal, ¿era para un manto, para adorno, para, no sé, una forma de vestir? ¿En qué lo vemos representado? Sí, Claudia, esas plumas, como otras que vimos en la ilustración, son evidentemente elementos ornamentales, pero que no eran para cualquiera, sino son símbolos del poder, de la nobleza o de otros adinerados que de esa manera hacían la ostentación de tales plumas. Lo que el amigo Selvin nos mostraba era el quetzal completo, pero las plumas de la cola del quetzal de un tamaño significativo eran las más valiosas y las más apreciadas y las que se lucían en diversos ornamentos que eran absolutamente símbolos de riqueza y de poder. Ahora quizás Selvin nos muestre alguna, como nos dijo, una pluma de cola, ¿verdad? Los textiles me refiero como capas, podría ser, o tal vez una decoración en la cabeza, no sé, pues, sí, es posible. Sí. Tal cual, yo mostré algunas, después la verás de nuevo en la sí. Grabación, como decía Álvaro, que efectivamente se utilizaban algunas así, otras colgando hacia atrás, es decir, totalmente ornamentales, pero no eran para todos, eran para pocos. Había que tener cómo adquirirlos y cómo solventarlas. Una maravilla de todas maneras, muy bonitas, unas piezas muy tradicionales y muy bonitas. Federico, déjame felicitarte por tu ponencia entretenida, didáctica, de cosas que a veces nosotros no sabemos sobre esta, por la numismática, sabemos de las monedas antiguas. En el caso peruano, en las culturas precolombinas, tenemos el muyu o espóndilos que mencionaste. Claro. Justamente
justamente, ¿por qué le dicen el alimento sagrado de los dioses? Eso por un momento. Luego, el quipu también era un sistema de cuentas, donde se anotaba las cuerditas, las cuerdas. Exactamente. El quipu, bueno, que no está descifrado todavía, no han llegado a descifrarlo. Y después tenemos un choro zapato. El choro zapato es grande, mide más de 30 o quizás 40 centímetros, un choro que está extinto, pero que se usó mucho en la cultura Paracas, en la cultura Nazca, en trozos casi redondos, no redondos, casi redondos, que también algunos arqueólogos dicen que posiblemente haya funcionado como moneda. ¿Qué nos puedes decir sobre, primero, la pregunta del alimento sagrado de los dioses? Bueno, ahí tú sabes con seguridad más que yo sobre el tema. Y lo que me comprometo es ir anotando estos símbolos y que tú indicaste para incorporarlos a una próxima disertación. Así es que la pregunta queda pendiente y solo si me la haces llegar al correo electrónico, después veo cómo intentar resolverla. Excelente, excelente, Federico. Yo te puedo proporcionar material, fotos, incluso fragmentos de ese espondylus donde no solamente se usaban en collares, se usaban en láminas. Incluso ahí en anzuelos, porque es un material bien duro. Claro, claro. Bueno, te voy a agradecer. Todo lo que puedas hacernos llegar será bienvenido y agradecido. Gracias, César. A ti, Federico, un fuerte abrazo. Gracias. Igual para ti, otro para ti. Federico, una pregunta. ¿Es posible conseguir alguna de esas monedas chinas llamadas kaori? Es pregunta de Karen Arones. Kauri, los kauri. Kauri, perdón, sí, kaori. Sí, bueno, como dijo algún colega hace un rato, cuando estuvimos presentes en un encuentro, unas jornadas numismáticas en San Francisco, provincia de Córdoba, el amigo Jorge Madonna, presidente de la FENIMA, la Federación Argentina de Numismática, de Entidades Numismáticas, tuvo la gentileza de obsequiarnos a todos un hermoso sobrecito contando con una pieza de concha caurí, de caracola caurí, que él mismo se había ocupado de ir a recolectar en alguna región del planeta. Digamos que la región donde más se cosechaban, para decirlo en términos cordiales, era en las Islas Maldivas, o Maldives, en el Océano Índico. Y ahí los navegantes y comerciantes portugueses, en épocas anteriores, cosechaban importantísimas cantidades. Después se encontraron también en Filipinas, donde con seguridad ya los chinos se proveían de ellas en esa zona. Pero sí, inclusive hoy se consiguen en diversos lugares y hay muchos coleccionistas de estas piezas marinas que poseen cantidades. Inclusive yo tengo importante cantidad de estas hermosas piezas caracolas o conchas jauríes. Así que si la amiga que hizo la consulta quiere venir a visitarnos a Buenos Aires, será muy bienvenida y será obsequiada con una colección de cauríes. ¿Me escuchaste, Álvaro? Sí, perfecto, ¿no? Gracias. Perdón. Tenemos otra. Perdón, Dale. Bueno, felicitaciones, Federico, por la excelente conferencia. Y bueno, ya que hicieron mención a las Jornadas Nacionales de San Francisco, donde se obsequió un caurí a cada congresista, bueno, sí, actualmente en cualquier playa del Océano Índico se encuentran los cauríes. Lo que ocurre con el caurí es que inmediatamente al poco tiempo de entrar en la arena, ya con el animal muerto, ¿no es cierto? Solamente, digamos, desembarca el caparazón en la arena, el sol se ocupa de desintegrarlo.
Entonces, la recolección del caurí tiene que ser muy rápida antes de que el sol lo desintegre. Entonces, una vez que se retiró de la arena y se lavó, ya queda como está, ¿cierto? Bueno, quiero felicitar también al Punto de Encuentro Numismático Guatemala, al amigo Álvaro Cordón, por la organización y de esta conferencia que fue excepcional. Nada más. Muchas gracias. No, a ti, gracias, Jorge, por la amistad, por el cariño, por tus saludos al presidente de la Confederación o la Federación de Asociaciones Numismáticas Argentinas. Es el jefe. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por terminado esto el día de hoy. De verdad, el evento interesantísimo. Muchas gracias a todos. Vamos perdón, hay un par de preguntitos. Preguntas, perdón. Ah, no, perdón, es un ofrecimiento de ir a recoger el premio a Buenos Aires. ¿Sí? De Karen. Karen va a Buenos Aires. Está bienvenida, está bienvenida. Pregunta, ¿por qué eran las pieles de los animales tan valiosos como dinerario en Alaska y Canadá? Zulma Torres. Por el frío, simplemente por el frío, porque las pieles de los esquimales y de las poblaciones de esas regiones, tanto como en Siberia, como en nuestra Tierra del Fuego, cercana a zonas australes tan frías, eran instrumentos necesarios para sobrevivir al frío. De ahí que las pieles tenían ese alto valor de intercambio dinerario, sin ninguna duda. Solo por el tema, que también es un tema interesante y creo que por ahí podemos hablar también nosotros. ¿Puedes explicar más sobre de dónde se empezó a utilizar o a negociar con la sal como medio de intercambio, de donde se deriva la palabra salario? ¿Sí? Esto es a nivel mundial. En todas partes del mundo, en todas civilizaciones o culturas, la sal fue un instrumento de condimento, obviamente, y fue muy preciado, y había largas caravanas, así como existió aquella famosa ruta de la seda, que unía a China, al lejano oriente, atravesando todo el Asia, hasta llegar a Turquía y hasta Europa inclusive. Había importantes caravanas de traslado de sal de las regiones donde existía y se podía extraer hasta aquellas donde no estaba disponible. Entonces fue un elemento muy valioso y hoy todavía se habla del dinero de sal, la salt money. Es muy común escuchar esto. Y sí, vuelvo a repetir, ha sido a nivel mundial en toda cultura y en toda civilización. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar acá la grabación y dejamos abierto ahí para un último saludo antes de despedirnos.